ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Hoy una versión reducida del programa, bueno, algo reducida, un 25% menos, solamente 3 horas de programa, así que hemos sacado a Ramón Lobo del prime time de 8 a 9, que habitualmente ocupa él. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás bien de salud? Es lo que hay que preguntar, porque todo el mundo tiene gripe ahora. Yo también yo me he apuntado también a la gripe, que afecta a muchísima gente aquí, porque hace un frío raro, ¿no? De estos que vas por una calle y entras en un sitio con calefacción y luego vuelves a salir a la calle. Pero bueno, creo que allí en Washington a cualquier cosa ya más frío. Vas a conseguir que nieve y no poder volver, ¿no? Ese es mi objetivo cada viaje que hago aquí, incluso en verano, ya lo sabes muy bien, que nieve y no poder volver o retrasar la vuelta, pero no ha nevado de momento, han caído unos pocos copos, pero no ha cuajado. Ahora frío todo lo que quieras, hombre, las horas ahora son intempestivas, pero ahora son 16 grados bajo cero. Toma ya. ¿Qué haces? Te puedes hacer un poco una idea, ¿no? Eso es por la conexión rusa, ¿no? Eso seguramente será fake news, lo que te estoy contando. Sí. Sabes que de todas maneras Donald Trump hace unos días puso un tuit en el que decía que con este frío nos viene bien un poco de buen calentamiento global. ¿Tú te puedes creer que se puede decir semejante estupidez? Y ser presidente, claro, porque tonterías puedes decir en un escenario, si eres cómico y la gente paga por ti, por escucharte, pero si eres presidente debes tener un poco de cuidado. Y cuidado que no hace un año desde que es presidente, parece que ha pasado lento, pero quedan hasta 3. bien entrado enero no juró el cargo, ¿eh? Nos quedan 3. Nos quedan 3, venga, vamos a empezar. Vamos. I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. El tema que queremos dedicar esta última conversación que tenemos tú y yo, Ramón, este año está escogido de manera intencionada para este último programa de 2017, porque España acaba el año con suspenso en la asignatura de acogida de refugiados. Seguimos por debajo de la media de la Unión Europea. En 2017 nuestro gobierno solamente ha recibido a 1.980 refugiados de los 17.337 previstos. Las imágenes de todos esos refugiados llegando a Europa y a nuestro país recuerdan a las de miles de españoles que tuvieron que salir de aquí después de la guerra civil pidiendo asilo en otros países. Menos de un siglo después, el concepto de refugiado nos parece algo lejano, pero olvidamos que fue lo que vivieron muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, incluso muchos de nuestros padres. Yo recuerdo, Ramón, que hicimos un programa hace algo más de un año en el que 3 mujeres que tuvieron que exiliarse a Rusia contaban cómo fue aquel viaje. Desde luego el paralelismo era inmediato, era un relato de dolor, el dolor del exilio. Sí, además nosotros hemos vivido los 2 exilios que está ahora mismo, por ejemplo, en el Mediterráneo, el de los refugiados que huyen de una guerra y el de los migrantes que huyen de una catástrofe económica, porque la gente que huye del hambre o de las enfermedades que no tienen cura, porque los pobres no le gustan a las farmacéuticas porque no dan dinero, esta gente también está huyendo de una especie de guerra, ¿no? De la guerra que mata. Sí, se nos olvida que España es, y sobre todo ha sido recientemente, un país que ha producido refugiados y un país que ha dejado marchar a mucha gente que ha sido bien acogida en los países en los que luego han construido sus vidas, ¿no? Y millones de personas desarraigadas, al igual que lo fueron en su día los exiliados españoles, intentan llegar ahora a España. Así que queríamos hablar de esto, de España como país de exiliados. Y saludamos a uno de los mayores expertos en el exilio español, que es José María Naharro Calderón, que es catedrático de literatura española en la Universidad de College Park, aquí en
Maryland, en Washington. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. Buenos días. Mucho gusto en saludaros, porque además os escucho muchas veces en directo desde College Park, ¿no? O Baltimore. Sí, ahora estás en Madrid. Estoy en Madrid. Yo estoy en Washington. Es curioso, nos escuchas a las 2 de la mañana, entonces. ¿Trabajas esta tarde? Sí, soy noctámbulo, nocturno. Sí. Está muy bien. Oye, acabas de publicar el libro Entre Alambradas y Exilios, de la editorial Biblioteca Nueva, y en él haces un estudio muy riguroso de los exilios de españoles después de la Guerra Civil. Son exilios que son una manifestación más de ese proceso violento de olvido que también hemos ido haciendo en nuestro país. No solamente afecta a las cunetas, afecta también a quienes se marcharon. También tenemos una deuda con los que se marcharon, ¿no te parece? Sí, bueno, eso es uno de los, de alguna forma, grandes contribuciones y grandes olvidos, ¿no? del propio exilio, porque el gobierno republicano en el exilio en 1977 acepta directamente, ¿no?, el resultado de unas elecciones que llevan a la Constitución del 78 y se disuelve, ¿no? Y de esa forma, de alguna forma, pues cierra la puerta a una recuperación de ese legado, ¿no? Porque la España democrática ha sido lenta en intentar recuperar ese legado que es extraordinariamente rico, ¿no? En ese sentido, toda sociedad que, como la nuestra, buscó una transición ad hoc en el cual de alguna forma se pudieran olvidar parte de los traumas del pasado para poder seguir avanzando, este fue, yo creo, uno de los grandes precios a pagar, ¿no? Y es curioso porque yo creo que nos escandalizaría mucho más el trato que se está dando a muchos refugiados que intentan llegar a Europa si recordáramos cómo trató Francia al 500.000 de españoles que huyeron de la guerra, a quienes puso en casi campos de concentración, había que llamarlos, no eran centros hechos para acoger, eran centros hechos para encerrar, ¿no? Este es el gran drama humano de los refugiados, que se repite exactamente hoy en día, ¿no? Yo conmino a los escuchantes a releer o leer el libro que mejor ha tratado este problema, que es el de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Hannah Arendt lo que señala es que de alguna forma todos en Occidente nos beneficiamos de una especie de derechos universales, metafísicos, que en realidad nos amparan cuando sí tenemos la protección de algún Estado-nación. En el momento que desaparece la protección de ese Estado-nación, pues somos carne de refugiado, somos apátrida, no tenemos por lo tanto ningún tipo de garantía legal, civil, etcétera. Y eso es lo que les ocurre a esa avalancha humana de 490.000 españoles aproximadamente que se precipitan sobre la frontera catalano-francesa en enero-febrero de 1939. ¿Por qué? Bueno, también porque la Europa y el mundo occidental de aquel momento había permitido, ¿verdad?, que la República Española se hundiera debido a una política de no intervención. Y esa no intervención es la que lleva directamente a esos campos y a esas alambradas, ¿no? Entonces, el drama humano, evidentemente, de esa ingente cantidad de refugiados que es único en Europa, es una verdadera avalancha. Los franceses solamente lo pueden gestionar de la forma más improvisada, y porque hasta el último momento el gobierno francés, con esa política de no intervención, hace un poco caso omiso de lo que las autoridades republicanas, Negrín y otros, les están diciendo. Es que tenemos un problema y este problema lo vais a heredar vosotros. Muchos de estos refugiados luego fueron a América Latina, a México, por ejemplo, donde sí ha habido un reconocimiento y un enriquecimiento del país hoy con esos refugiados. ¿De qué forma nosotros podríamos recuperar esa riqueza si reconociéramos la aportación del exilio? Bueno, en este sentido, el pequeño porcentaje de españoles que llegan a América Latina, ¿no?, aproximadamente un 10% de ese núcleo, pues tenemos que considerarlos relativamente privilegiados, ¿no?, dentro de lo que significa ese enorme éxodo. Lo que hizo México hacia los refugiados españoles fue único en el mundo. Es decir, un tercero de repente se presenta
ante otros, particularmente, por ejemplo, en el momento en que los nazis ocupan la Francia de Vichy y el gobierno mexicano dice, bueno, yo me voy a ocupar de casi 200.000 españoles refugiados en Francia y voy a intentar que lleguen a mi país por mi cuenta de riesgo, lo cual no se logró, evidentemente, ¿no? Excepto en números muy escasos. Pero esta actitud de darle a estos españoles prácticamente carta blanca, excepto derechos políticos, ¿no?, en México, es única en la historia de los refugiados del mundo, ¿no? Hay que recordar que se fueron los mejores, la gente más preparada, gente con profesiones liberales, médicos, escritores. Se fue un poco el cerebro de este país, ¿no? Sí, claro, aunque en realidad México lo que quería eran trabajadores manuales, ¿no?, y agrícolas, ¿no? Pero luego en los procesos de selección, pues ahí incidieron los diferentes partidos políticos y agrupaciones, y efectivamente los mejores parados fueron los intelectuales. Pero no todos los intelectuales salieron, ¿no? Y por ejemplo hay casos que yo discuto en el libro, ¿no?, como sería el caso de Max Aub o el caso de Celso Amieva, ¿no?, José María Álvarez Posada, ¿no?, intelectuales que quedaron dentro de la Europa amenazada por el fascismo y que entonces sufrieron las consecuencias de este fascismo, sobrevivieron a este fascismo y fueron capaces de contarlo. Y eso es el extraordinario legado intelectual que nos aportan estos escritores. Frente a ese legado intelectual, tú acuñas en el libro la expresión los monos de la desfachatez, que es además un concepto fundamental en varios capítulos. ¿Nos explicas el significado? Es un planteamiento complejo. Mono, al fin y al cabo, pues si abrimos el diccionario, significa, bueno, efectivamente el animal, y también mono era la indumentaria de trabajo, ¿no?, que llevaban los proletarios de la época republicana, ¿no? De alguna forma ahí se podemos conformar una especie de amalgama de imágenes y unirles el hecho de que hemos intentado, por un lado, recordar, ¿no?, algunos de los elementos quizá más asumibles de este legado exiliado, pero nos hemos olvidado evidentemente de los más complejos y de los más negativos, ¿no? El hecho de que como digo, la mayoría de estos refugiados no reciben la magnífica acogida americana de México, se quedan en Europa, son de nuevo carne de cañón, porque muchos de estos refugiados salen de los campos de concentración franceses y van a compañías de trabajo, a batallones de marcha, y como sabemos luego caen en manos de los nazis, y de los Stalag de prisioneros de guerra son deportados al campo de Mauthausen, etcétera. O los que quedan dentro de Francia no consiguen en ningún momento el estatus de refugiado, ¿no? Y hasta 1945 son ciudadanos absolutamente de segunda o de tercera clase, a pesar del hecho de que muchos de ellos participan de forma heroicamente en la resistencia y a la liberación del país vecino, ¿no? Ha tardado mucho, por ejemplo, en reconocerse a la 9, ¿no? Que fueron los primeros en entrar en París. Es como si también la Francia de Gaulle quisiera minimizar la participación del exilio, sobre todo la parte comunista primero, después el exilio menos comunista en la resistencia francesa y en otras resistencias. Sí, bueno, toda nación reconstruye su historia, y la historiografía crítica, ¿no?, como la hubiera querido Nietzsche, pues no es el fuerte de los estados. Mirarnos las heridas y los problemas, pues ningún ser humano quiere verdaderamente encarar ese tipo de pasados. Lo que pasa es que se crea esa narrativa alternativa, porque en muchos casos es una falacia, y luego o tarda décadas en ser revisada o no se revisa, y todos los países tienen tendencia, como dices tú, a caer en pensar en su propia excepcionalidad, ¿no? También España. Y en el fondo eso está también como telón de fondo en crímenes en masa que no se han perseguido prácticamente nunca. Y ahí podemos hablar también de la exhumación de fosas en España. Claro, el pasado es abyecto, y los pasados traumáticos mucho más. Yo señalo que ninguna nación-estado motu proprio quiere lavar, ¿no?, la ropa, ¿no?, y destacar aquellos problemas que de alguna forma le pueden afectar en su presente. Y estas
estas deudas son en un cuerpo aparentemente sano, como es el de una sociedad como la nuestra que intenta superar ese trauma guerra civilista de los 40 años, evidentemente puede volver a surgir por metástasis lejanas, ¿no? O por aquellos que tienen infecciones tropicales y de repente, ¿verdad?, nunca se curan y de repente reaparece una fiebre. Ese creo que es uno de los problemas que toda sociedad debe encarar con ecuanimidad y con rigor. ¿Qué nos hemos perdido como sociedad al no reconstruir un poco esa honestidad colectiva que se puede basar en la memoria, en una memoria aceptada, en un relato aceptado? ¿Qué nos hemos perdido como sociedad? Por ejemplo, ahora vemos el conflicto con Cataluña, no lo estamos gestionando, digamos, pensando fuera del marco, porque estamos metidos en un marco muy, muy, muy pequeño. Sí, yo creo que sobre todo es el legado ético de estos republicanos. Gentes que están dispuestos a defender hasta el último momento, ¿no?, sus convicciones. Eso es fundamental. Yo he conocido a algunos de estos resistentes, ¿no?, algunos de estos hombres y mujeres, y su capacidad para encarar el presente y para mirar aquel pasado sin ningún tipo tampoco de rencor, pero sí poniendo los puntos sobre las íes, ¿no?, y señalando que había que remontarse al pasado, que había que reconstruir aquel discurso, que era necesario que los jóvenes conocieran algo de ello para una falacia de Santayana, me parece, ¿no?, para que los errores del pasado no se repiten, no conociéndolo realmente eso no retorna, porque vemos el ejemplo de Francia. Francia es un país que ha ejercido una labor de memoria importante, ¿no?, y sin embargo en estos momentos hay de nuevo una grave crisis, ¿no?, antisemita, etcétera. Entonces la educación garantiza ciertos procesos de recuperación y de evitar, ¿no?, que el pasado no regrese. Hablando efectivamente de la reconstrucción de un discurso catalán, pues sería un discurso que yo plantearía siempre como discursos periféricos. En este sentido, el exilio es lo interesante, porque el exilio puede ver la España que ha dejado desde fuera y puede ver de alguna forma también hacer cierta autocrítica, algunos, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Y estos días releía a Vicens Vives, ¿no?, la noticia de Cataluña. Decía que existe en Cataluña un desfase, ¿no?, y que Cataluña va por delante de España, va una constitución por delante de España, ¿no? Y eso me hacía reflexionar sobre lo que está ocurriendo. En este sentido, lo que algunos catalanes están pidiendo es otro proceso constitucional, ¿no? Tenemos la del 78 y quizá esa constitución habría que reformarla, y algunos de forma extrema dicen, bueno, pues nosotros no queremos esta, vamos a plantear la otra, ¿no? Pero de nuevo eso forma parte de la incapacidad del país para revisar la historia reciente, porque ni siquiera estamos dispuestos, por ejemplo, a revisar la transición española. Parece que es como demasiado pronto. Claro, de nuevo, porque los estados-nación pues son reacios, ¿no?, a reconstruirse inmediatamente, y sobre todo porque las instituciones son longevas y son antiguas en este sentido. Entonces, lo que plantean estos exiliados, desde luego, es que tiene que haber distancia, moderación, autocrítica y perspectivismo, ¿no? Y esto creo que es importante, y no hay mejor perspectivismo, desde luego, el que te da que de repente entras en el país de la libertad como es Francia y te meten en una alambrada, sí, y luego continúas, ¿no?, y llegas a Mauthausen, y si sobrevives, no eres capaz de contarlo. Es un libro fascinante que nos devuelve al lugar del que partimos al final y nos pone a los españoles en la perspectiva del otro, en la perspectiva de quien está llegando, quien está llamando a las puertas de Europa. Se me ocurría, José María, que tú ahora tú resides aquí en Washington, también creo que das clase en Baltimore, si no recuerdo mal, en College Park, sí, en Maryland. Sí. Entrevistamos en el programa a Jorge Ramos, que es el presentador de Univisión, este hombre que se enfrentó, a quien Trump echó una rueda de prensa. Y una de las cosas que me dijo, es un hombre que lleva 30 y pico años viviendo aquí en Estados Unidos, y una de las cosas que dijo que más me llamó la atención es que él nunca se ha sentido tan extranjero en este país como se siente ahora, en la era Trump, digamos. No sé si a ti te pasa lo mismo como español en Estados Unidos.
Bueno, esto dependiendo evidentemente del núcleo de personas con las cuales uno se mueve. Yo creo que la sociedad estadounidense es una sociedad extremadamente plural, precisamente, y creo que en estos momentos la dinámica política existente no refleja esa pluralidad. Yo tengo en mis clases, en mis aulas, ¿no?, las gente más diversas de todos los orígenes, de todos los continentes, etcétera, etcétera. La universidad evidentemente es un núcleo privilegiado de la sociedad, pero creo que la sociedad estadounidense, ya creo que ha sido una de sus fuentes de identidad, es extremadamente dinámica y posiblemente estamos en un hiato, ¿no?, que esperemos no dure. Bueno, nos quedan 3 años, mínimo, salvo que haya un impeachment de por medio. José María Naharro Calderón es autor del libro Entre alambradas y exilios, publicado por la editorial Biblioteca Nueva. Te agradezco la visita al programa y además en horario, digamos, normal español, anormal americano. Gracias, José María, un abrazo fuerte y suerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y Ramón, ¿qué quieres que te diga? Feliz año, ten cuidado con lo que como esta noche, que Ángela Quintas te estará mirando. Y la canción que vamos a poner ahora es un deseo para todo el año 2018, que es una canción que se graba en un pueblecito de Lleida, que tocan 1000 personas la batería y cantan esta canción de Bruce Springsteen. Un abrazo, Ramón. Un abrazo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.